Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se ha estado presentando en la Fundación Taylor, aquí en París, el Salón Comparart dedicado al arte contemporáneo peruano, en el que han participado nombres destacados de la escena artística de ese país. Entre los que utilizan la fotografía como medio de expresión, encontramos a César Delgado Wixan, quien presentaba obras de su serie Terra Nullis. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la fotografía y del arte, César Delgado Wixan ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, César. Hola, Jordi, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir en este día tan frío aquí en París. Hace mucho tiempo que no hacía tanto frío. Has nacido en Lima en 1968 y me contabas que en pleno nacimiento de una dictadura, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? En Francia había una revolución y en Perú había otra, pero con otros intereses y con otra directiva, ¿no? Entonces, nazco con miedo, ¿no? Nazco con una publicidad televisiva que te decía que si hablabas podías morir. Había un cómics que lo comenté con una amiga hace poco que muy poca gente recordaba, ¿no? Que se llamaba Don Bolas. Entonces era un pequeño un dibujo animado que soltaba bolas y decía, ¿no? Y al final decía, Don Bolas por la boca muere. Entonces... Es cierto que veías pasar tanques cuando eras pequeño delante sí, de tu casa. sí, no sé, que eran 20 metros, 50 metros de la casa que veía cerca de una esquina a una avenida. Y mientras, o sea, además es un tanque mueve mucho al piso. No es solamente que lo ves pasar, sino que es con un pequeño temblor de tierra y volteas y ves tanques pasar, ¿no? Entonces es parte de la estética de mis imágenes infantiles, ¿no? No es precisamente tranquilizador, ¿no? No, para nada, ¿no? Para Vas a nada. estudiar en el Centro de Estudios e Investigación de la Fotografía. Sí. Ahí se enseña no solamente a la técnica fotográfica, ¿no? No, justamente era una, no sé cómo definirlo, era un taller, no era una escuela, la dirigía un fotógrafo que era antropólogo, Carlos Montenegro. Era un grupo muy pequeño, éramos siempre 5 personas máximo, y la intención era hacer una reflexión sobre fotografía. No era una cuestión técnica, aprendíamos técnica, vamos a decir básica, pero lo importante era hacer un proyecto bajo una temática y cada uno iba desarrollando proyectos de arte. Y en esa época, que te hablo que año era 88, 89, era lo único que había para estudiar además fotografía en Perú, ¿no? O en Lima, ¿no? Porque la fotografía en sí no te bastaba, además estudias filosofía. Es que siempre tuve intereses por la reflexión teórica, entonces la fotografía tiene este componente técnico que no necesariamente te acerca a la reflexión, y algo que discuto con muchas personas es que el arte contemporáneo actual no pasa por la técnica. Eso es el siglo XIX. El arte contemporáneo pasa por una reflexión que se ve reflejado en una obra. Y bueno, ya que hemos conversado varias veces de J. Castro, por ejemplo, J, él es abogado. Él no tiene una formación de artista, él no conoce técnicas. O sea, cuando yo he trabajado con él, las técnicas fotográficas las he hecho yo, o sea, para él, pero es su obra. O Catelán, por ejemplo, el italiano, o sea, él manda a hacer todo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental y necesario para un artista contemporáneo tener una formación teórica, ¿no? Hablando de J. Castro, Sí, expuso aquí en París, en el Palacio de Tokio, en una sí. exposición llamada Hardcore, adjetivo referido, como reza el diccionario, a una forma fuerte y extrema de realizar una actividad. ¿Para ti el arte es eso, una forma fuerte y extrema? Sí, pero sutil. Me parece, no, ¿me entiendes? Es fundamental. Creo que el arte que está hecho para provocar, pero que se hace intencional, eso no es arte. Creo que el arte puede pasar por un engaño estético, o sea, atraerte por la belleza, pero detrás o debajo hay una reflexión más compleja, ¿no?
el caso de Catalán, de J. Castro, o el trabajo del trabajo que he hecho sobre situación de calle, donde la problemática de París de los SDF, ¿no? Sin los domicilios fijos, que es tan seria pero tan invisibilizada, yo decido fotografiar a los animales de compañía, haciendo una reflexión, bueno, la reflexión que tienen ellos mismos, que si utilizan los animales para explotarlos, que es una de lo que se dice, o también porque es la manera de tener un vínculo afectivo. O sea, yo he fotografiado por 5 años los SDF en París y he visto todos los casos. Tú ves la persona que tiene los perros, que te das cuenta que casi no son suyos y que los tiene en Place de la Madeleine, donde hay gente que tiene mucha plata para que le dé plata, pero también ves a un tío en la Boulevard de Saint-Michel abrazado, durmiendo con su perro y que además lo he vuelto a ver años después. Entonces, yo creo que, en todo caso, a mí lo que me interesaba era hacer una reflexión sobre este gran y serio problema social que hay en París, y que nadie no ve. Y además, mostrarlo en Perú era importante, porque la imagen que tenía yo mismo y la que la gente tiene de Europa idealizada es increíble, ¿no? Entonces, para mí era importante que la gente vea una visión de París más cercana a la realidad, ¿no? Y no solo la que se ve, pues, en el marketing, ¿no? Además, el trabajo que estamos viendo Sí. ahora está lleno de ternura, ¿no? Es terrible que la gente dé Yo soy dinero, tierno. Es, pero la gente da dinero porque el perro está ahí. Si no estuviese el perro, quizás no, no no lo lo ven. daría. No lo ven. Terrible. No lo ven, no lo ven porque finalmente las personas que viven en la calle se han hecho parte del paisaje urbano. Entonces la gente se ha incivilizado a las personas que ven. Justamente pasó en Facebook una carpa y una persona había escrito sobre la carpa muy grande, decía algo así como, no se olviden que yo no existo. Algo así, ¿me entiendes? Era una broma entre el trabajo de Magritte, además, porque además, o sea, la gente que vive en las calles muchas veces tiene una formación, pero termina por muchas circunstancias en la calle, ¿no? Vas a venir a París, César Delgado Vixen, en Sí, 2003. ¿Te sí, esperabas encontrarte esto? no, no, para nada, porque había venido de vacaciones, entonces cuando vienes de vacaciones ves la parte bonita y no sé qué, entonces, no, También no, ha no, no, empeorado no. la situación, ¿no? Desde hace unos años. Eso dicen, ¿no? Siempre, pero si vas generaciones más atrás, los que llegaron en el 50, llegaron en el 60 o en los 70, todos te van diciendo que sí, que era mejor, que era mejor. Yo no sé hacia dónde va. Digamos que no es la mejor época de Europa tampoco, ¿no? Está en una crisis que hay cosas que resolver, ¿no? Entonces, esperemos que se resuelvan pronto, ¿no? Vas a estudiar aquí en París, en la Escuela de Artes Decorativas, en el Louvre, dentro del Louvre, y vas a hacer un máster en la Sorbona de Artes Plásticas. Sí. ¿Qué te aportó todo esto a tu trabajo? La formación en sí misma, no tanto como yo esperaba, porque además hago una formación continua en la Escuela de Artes Decorativas con gente muy joven. Entonces, no fue muy interesante, es la verdad. Pienso que lo más interesante para mí ha sido la experiencia de vivir en Europa, de ver exposiciones, de encontrar a gente interesante con quien conversar. La Sorbona, pienso que sí fue más interesante porque ahí tengo una reflexión teórica. Entonces, este año encontré a profesores fantásticos, a Christophe Genin y a Messier Darras, con quien empecé un máster de estudios culturales, que, bueno, para resumirlo, es el estudio de la estética de las culturas marginales, que es un poco lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, sí, la Sorbona me ha dado capacidad de reflexión, me ha dado información teórica, filósofos que yo no conocía, que estos profesores me han presentado. Entonces, es tener herramientas para hacer un análisis más profundo para que mi trabajo tenga un mensaje lo más simple posible y que pueda llegar a un público masivo, ¿no? ¿Dónde sitúas, César, la frontera entre fotografía y arte conceptual, por ejemplo? ¿Es el mensaje? Mm, Es que casi no hay diferencia, ¿no? O sea, un poco lo que discutíamos de la fotografía, cómo se entiende la fotografía, como Cartier-Bresson, ¿no? Del momento preciso. eh, es un trabajo maravilloso, pero creo que en la fotografía dentro del arte contemporáneo tiene otra función y que es más simbólica, que es representar un trabajo a través de una reflexión, de una idea, de una intención
que es un poco lo que yo hago con Terra Nullis, ¿no? Que yo presento objetos que en sí mismos no te dicen absolutamente nada. O sea, simplemente un botón blanco, una pastilla o un caramelo en sí no significa nada, ¿no? Pero estos objetos, cuando tú entiendes, o sea, porque o lo lees o porque puedes hablar con el artista, en este caso yo, y entiendes que esas piezas han sido encontradas en las cárceles abandonadas y que son objetos que pertenecen a prisioneros que están bajo condiciones diferentes a las nuestras, un botón blanco tiene otro significado, ¿no? En este libro de Reinaldo Arenas, antes del anochecer, si no me equivoco, antes del amanecer, no recuerdo el nombre ahora. Él narra esta historia de Cuba y él cuenta que él encuentra un pedazo de azúcar y lo muerde tan fuerte por la necesidad que termina rompiéndose los dientes, ¿no? Entonces, cuando esa imagen, porque bueno, yo me nutro de la literatura, del cine, ¿no? De la filosofía. Entonces, esta imagen que la guardé, ¿no? La reencuentro cuando veo esta prisión abandonada y veo el caramelo tirado en el piso, ¿no? Entonces, obviamente lo recojo y lo convierto en una pieza arqueológica de alguna manera y está fotografiada en estudio para darle una connotación de objeto precioso, ¿no? Que ya deja su contexto para simbolizar otro. Entonces el botón blanco ya no es el botón blanco representa a una persona, a unos sentimientos y bueno, y la reflexión que sea, ¿no? César, ¿cómo fue ese trabajo en la cárcel? ¿Fue difícil acceder a la cárcel? Eh, Mira, el proyecto empieza en Aviñón. Estaba con mi expareja, estábamos visitando el festival y le prestan a Yvonne Lambert la cárcel de Santana porque estaba construyendo el centro cultural que todavía no ha terminado. Entonces vamos a visitar la, la muestra y en la muestra, bueno, estaban los artistas que ves geniales de siempre en los museos. Pero al mismo tiempo, en los muros, en los pasillos, encontrabas otra muestra, que era lo que honestamente me pareció más interesante que Boys, que yo lo había visto, ¿entiendes?, 80 veces en el Pompidou o en otras muestras. Entonces, ahí empieza mi interés por las cárceles, porque no hay otra manera de tener acceso a esta intimidad si no es en una cárcel vacía, ¿no? Entonces empiezo a hacer este registro, ahí solo encuentro un objeto, un pequeño decoración navideña en una prise eléctrica y me lo llevo y es la decoración navideña de una cárcel, ¿no? Entonces me estoy yendo a Lima para hacer la muestra y justo están vaciando una prisión en Lima, que es la prisión de San Jorge, muy parecida, que es muy parecida a la de Santana, ¿no? Y tuve acceso fácil, estaba trabajando, fue a través de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, que se lo agradezco, que me ayudó a tener un fácil acceso. Entonces la cárcel la habían vaciado y yo a las 2 semanas tuve acceso. Entonces lo que me contó el alcaide de ese entonces es que cuando hacen un traslado de prisiones no te pueden avisar, porque pueden hacer un motín. Entonces es simplemente coges tus cosas y te vas. Entonces yo como llego a las 2 semanas veo todos los objetos de todos ahí. Fue súper duro para mí, ¿eh? Porque entiendes que lo poco que tienen no te lo puedes llevar. Entonces salí mal, ¿no? Porque pasé como 2, 3 horas viendo esta miseria muy dura y bueno, es ahí donde bueno, es complejo, porque las emociones me toman también cuando, ¿me entiendes? Cuando me es difícil racionalizar cuando hablo del tema porque es, Precisamente es una lo que realidad has dura, ¿no? presentado en Comparart, es Sí, tu serie Terra Nullis, de la que sí, estábamos hablando, son sí. objetos que has encontrado en zonas de encuentro sexual, ¿no? Sí, Aquí en París. lo que se llaman cruising, ¿no? O en francés, lieu de drague, ¿no? Eh, es un poco seguir con la misma línea, ¿no? Porque tú ves la estética que tiene este proyecto con Sociedad Disciplinaria es muy similar. Mi intención es camuflarme de alguna manera como un arqueólogo del presente y ir recolectando objetos que hablen de una cultura o una subcultura que ha sido invisibilizada de la sociedad que la sociedad no quiere ver. En este caso, Terra Nullis, que lo quiere decir es tierra de nadie,
Son objetos que he encontrado en estos cruising. Uno de ellos es en el Jardín de Tullerías, al lado del Está al lado del Louvre, Louvre, al claro. lado de la pirámide, donde los turistas pasan, pero al mismo tiempo nadie lo ve. Está ahí y además es 24 horas, ¿no? O sea, es verdad que en la noche se acrecenta, pero está en 24 horas. Entonces, pues lo que me interesa es poner en la historia a este grupo humano que está viviendo la vida un poco marginalizados, ¿no? Porque al final, aunque la homosexualidad ha sido legalizada, eso es la ley, pero la realidad muchas veces es totalmente distinta, ¿no? Hablando del Salón Comparar que acaba de cerrar Sí. sus puertas, ha mostrado una magnífica paleta de artistas peruanos. Perú no solo es gastronomía y turismo. Sí, bueno, el boom gastronómico, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Es internacional. La intención de comparar y el trabajo que hemos hecho con Malena Santillana ya por la tercera edición, lo estamos haciendo es una bienal que hemos hecho ya, o sea, hace 6 años que trabajamos en este proyecto, es intentar llegar a un público masivo. No es un proyecto hecho para la élite que ya ve las exposiciones, sino intentamos decodificar para la gente. En Lima hemos tenido en los 4 años como 100.000 visitantes, tenemos visitas guiadas en quechua, o sea, visitas guiadas en inglés, en francés. Entonces es un poco eso. Y bueno, y aquí en París también ha sido mostrarle al público francés. Es la primera vez que se hace una muestra de arte contemporáneo peruano. O sea, siempre se hacen muestras de arte precolombino, como ahora hay una en el Quai Branly. Entonces era un poco esto. Y bueno, y tuvimos mucha acogida y mucha gente y poder conversar y discutir sobre el arte peruano, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Pues César te Delgado agradezco Vixen. a ti la invitación. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio Universidad de Guanajuato en México. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.